7:48 minutos, lo habíamos anunciado, está con nosotros la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villesís. Buenos días, Nubia, ¿cómo le va? Javier, muy buenos días y buenos días a todos quienes a esta hora nos escuchan y nos ven. Bienvenida. El tema de las consultas populares en Guayaquil, el organismo electoral le dio visto bueno, ¿verdad? Así es, ya desde la semana pasada el Consejo Nacional Electoral resolvió entregar formularios a las dos iniciativas que se han presentado en la ciudad de Guayaquil. La una consta de 2 preguntas y la otra iniciativa de 8. ¿Cómo va a ser el tema, quisiera adelantarme, ¿no?, de la papeleta electoral en caso de que esto ya se vaya cumpliendo los procesos? Bueno, el trámite todavía no lo tenemos. Primero tienen que recolectar las firmas. Correcto. Para poder ver pues si cumplen o no con el requisito, que es de 182.000 firmas. Ya. Luego de esto de aquí, cumplido este requisito, pasa a la Corte Constitucional para que nos dé pues su control previo, y ahí nos dirán pues cuál es la mejor forma de realizar la consulta electoral. Serían de conseguir ambos, pues todos los requisitos, serían 2 consultas a criterio personal. Debería realizarse en un mismo día. ¿Por qué? Porque son grandes recursos los que se gastan haciendo estas consultas, gastos operativos, de personal, recintos electorales, y un proceso electoral es muy costoso. De ahí que eso está a criterio en sí de la Corte Constitucional, el mecanismo mediante el cual se llevarían a cabo estas consultas populares. ¿Mismo día, 2 papeletas o una papeleta en caso de darse? Ese mecanismo justamente, la forma es la que la da la Corte Constitucional, por eso habría que esperar el criterio de los jueces en su momento. Es decir, la primera etapa es la recolección de firmas y en base a eso esperan ustedes cualquier resolución que se tome. Luego de esto de aquí pasa a la Corte para el dictamen previo y también lo que es el mecanismo, la forma en que se llevaría a cabo esa consulta popular. Nubia, lo otro, la elección de las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿cómo anda el tema? Bueno, ya convocamos a todos los ecuatorianos mayores de 18 años que estén en goce de sus derechos de participación, que vivan en el país o residan en el exterior, nuestros ecuatorianos, para que se postulen a uno de los puestos de consejeros y consejeras de participación ciudadana y control social. En este momento nuestras 24 delegaciones, las embajadas del Ecuador y los consulados están prestos para recibir las postulaciones. Se debe presentar desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hasta el día 4 de marzo. Ese día vamos a atender hasta la medianoche. Y los postulantes deben presentar un expediente original, una copia debidamente sumillado y foliado. Esos expedientes luego van a ser escaneados para, finalizada la etapa de la presentación de las postulaciones, van a ser subidas a nuestra web. Estamos invitando a todos los ciudadanos ecuatorianos con estas características, que tengan méritos suficientes, capacidades, una capacitación formal, cursos que hayan impartido, iniciativas ciudadanas de transparencia, control social, de trabajo comunitario, también se va a revisar en la parte de mérito los reconocimientos que hayan tenido, que participen, ¿no? Es una serie de ítems o de factores que deben de cumplir, digo yo. Se va a calificar, por un lado, los méritos que contiene básico lo que he mencionado, ¿no? Y luego la oposición, que es un examen de 50 preguntas. Cada examen va a ser diferente entre cada uno de los postulantes, de una base de datos de 2.000 preguntas. Solamente una, hasta el 4 de marzo, inscripción, y luego del 4, todo este proceso que usted anuncia. Sí, luego del 4 de marzo comenzamos a calificar los méritos que están dentro de los expedientes. Cerrado esa fase, viene el examen de oposición de las 50 preguntas. Correcto. Y luego de esto, a los mejores puntuados se van a un proceso de impugnación ciudadana para que los ciudadanos califiquen la idoneidad y la probidad de los postulantes que se presenten. Más o menos, ¿en qué tiempo, Nubia, ustedes anunciarían ya la conformación como tal del Consejo de Participación Ciudadana? Nosotros calculamos nuestro cronograma pudiese adelantarse, pero que saldríamos a mediados de julio, es decir, hasta el 15 ya tendrían que estar nombrados y ya listos para que la Asamblea Nacional se posesionen. Esto significa que los actuales consejeros de participación ciudadana se van a prorrogar en funciones hasta que los nuevos consejeros sean posesionados por la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo o de qué es lo que se está analizando con estas reformas al Código
de la democracia, se habla de 70 reformas, 100 reformas, ¿de cuánto? Bueno, lo que es el Consejo Nacional Electoral ha más o menos detectado entre reformas, vacíos, unos 70 efectivamente posibles reformas. Y lo que es el Tribunal Contencioso Electoral en el ámbito jurisdiccional, alrededor de unos 30. Ya hemos, en total serían unas 100 posibles reformas. Y digo posibles porque todavía estamos depurando y estamos trabajando en talleres con el Contencioso Electoral, justamente con los jueces. Hemos tenido una agenda muy intensa entre el día de ayer y hoy que la vamos a cerrar, pero ya estamos avanzando en ese proceso. Se están receptando criterios y propuestas de algunas provincias también, ¿no? De 12 provincias, de las 24 delegaciones hemos recibido propuestas. Adicionalmente, en unos 4 semanas más, empezaremos con la socialización a través de nuestro Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, organizaciones sociales también, para escucharlos sus posibles aportes y también pues para que opinen sobre las reformas que estaríamos proponiendo. ¿Hacia dónde apuntan con todo esto? ¿Mejorar el sistema democrático? ¿Qué es lo que busca? Exactamente, es justamente una mejora al sistema político electoral. Actualmente tenemos que definir y tener claridad de ciertos temas que hay vacíos. Por ejemplo, le comento a Javier y a los amigos que nos ven, ¿usted se acuerda cuando falleció el alcalde de Muisne? Claro. Es decir, candidato electo, recibió credencial y en ese momento, pues, ¿qué pasaba? Tuvimos que intervenir un poco, subsanar para que no haya una conflictividad, pues, en ese cantón. Otro claro ejemplo de estos vacíos es cuando tuvimos que conformar las circunscripciones para designar a los concejales urbanos. Ahí la norma habla de que en aquellas circunscripciones en donde hay hasta 12 concejales se debe subdividir en 2. Pero tuvimos el caso del Cantón Guayaquil, que elegía 14 concejales en zona urbana. ¿Qué hacer ahí, no? Ahí nos tocó hacer una analogía jurídica, pero sería bueno pues que la ley recoja todas estas situaciones. Que quede establecida en la normativa como tal. Así es. En el ámbito jurisdiccional también hay unos temas que debemos definir con los jueces electorales en torno a las competencias. Bien claras las competencias del Consejo Electoral y mucho igual de claras lo que son las competencias del Tribunal Contencioso Electoral por los recursos que se nos presentaron en los procesos electorales, y ahí pues tuvimos que hacer pues ciertas también subsanaciones por unos pequeños vacíos pues que tiene la norma. Y lo otro que quisiera consultarle, Nubia, esto de los despidos que se han dado en los trabajadores del Consejo Nacional Electoral, ¿o me equivoco? Sí, no hay que verlo así como de esa forma. Lo que ocurre es que cuando estamos en proceso electoral, nuestra institución crece al 1000%. Pero ya finalizado un proceso electoral, ya no se justifica tener una nómina o un rol muy grande, muy extenso. El Consejo Electoral tiene una planta central de alrededor de 400 empleados con nombramiento en matriz, pero si le sumamos a las provincias, pues esto hasta casi se duplica. Sumados al personal de contrato, pues es bastante grande. De ahí que tenemos que racionalizar el presupuesto del Consejo Electoral, tomando en cuenta que este de aquí no es un año electoral, entonces estamos más bien optimizando el recurso con el cual contamos. Nubia, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Un buen día. A ti también, Javier. Gracias. Y a los amigos. Buenos días. Buenos días, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, 7 de la mañana, 57 minutos. Una pausa, ya regresamos.